Secreto Caribe, 65 millones para Cuba. Bienvenidos a otro episodio de A Cuba Sin Filtros, el podcast donde no maquillamos la verdad, y donde lo cubano se cuenta como es, con picante, con corazón y con calle. Te voy a contar un chisme serio, de esos que parecen cuento pero mueven millones. Cuba está recibiendo más de 65 millones de huevos al mes desde República Dominicana. Sí, millones con M, porque cuando la nevera se queda muda, alguien afuera tiene que hablar. Y según los precios de este año, ese río de cartones puede valer más de 43 millones de dólares cada mes. ¿Por qué te importa a ti, a mí, a la vecina de la esquina? Porque detrás de cada huevo hay un país haciendo malabares, otro vendiendo con prisa y un gobierno jugando al escondido con los datos. Te pongo en la película. En 2023, República Dominicana tuvo lío diplomático con Haití y el mercado vecino se cerró como portazo a medianoche. Tocaron la puerta de La Habana y Cuba, con su déficit eterno de proteína, abrió. Desde entonces, para los avicultores dominicanos, Cuba no es un cliente, es el ancla. Lo dijo sin rodeos el productor Fabio Baba en la jornada "Protejamos nuestra avicultura", en Santiago. Si esa puerta se cierra, se tambalea un pilar de la industria. Traducción libre: sin Cuba, el negocio se enfría y los números se encogen. Pero aquí viene la parte con truco. Mientras el sector habla de esos 65 millones de huevos mensuales, los papeles oficiales cuentan otra versión. Pro Dominicana reporta hasta agosto de 2025 exportaciones a Cuba por 18.8 millones de dólares, 14 millones en huevos frescos y 4.7 millones fecundados para incubar. Aún así, el dato que corta el aire es este crecimiento interanual del 242.4% y 28 empresas dominicanas vendiendo hoy a la isla. No me digas que eso pasa si el cliente es malo. Pasa porque hay demanda de verdad, y porque dentro de Cuba la mesa no se llena con discursos. Ahora, respira conmigo y piensa, si el flujo se para, ¿quién paga la cuenta? En Dominicana, la producción de huevos creció 15% entre 2024 y 2025 y ya va por 390 millones de unidades al mes. El pollo de engorde subió de 20.5 a más de 22 millones de aves mensuales. Hay músculo, hay granja, hay camiones, hay puerto. Pero depende de que en Cuba el sistema no haga lo de siempre: atrasarse, oscurecer los números, atrapar contenedores en trámites eternos y después culpar al clima. Antes de seguir, hacemos una pausita breve para el primer comercial. Toma agua, ajusta el volumen y regresa, que lo que viene te va a interesar. Vamos a una pausa y ya volvemos. Esto es A Cuba Sin Filtros, y si quieres que sigamos trayéndote historias como esta, lo único que tienes que hacer es compartir este episodio, suscribirte en YouTube, y entrar a nuestra web www.acuba.com. Seguimos después del corte, que esto apenas comienza. Hola amigos, este contenido llega a ustedes gracias a A&K, el ecosistema de noticias y comunicación más dinámico del nuevo mundo digital. Les espero después de la pausa para seguir con este tema candente. Estamos de vuelta. Te decía, en este intercambio caribeño, cada quien juega su papel. Dominicana vende y se ordena, Cuba compra y esconde el desorden. Porque si algo sabemos es que cuando el Estado cubano mete la mano, los cartones desaparecen en bodegas con listas fantasma, el control de calidad se asfixia en sellos, y los precios terminan rebotando como pelota sin dueño. Y después la culpa es del bloqueo, como si el bloqueo fuera el que perdió la factura o el que dejó el contenedor parado en un muelle. Déjame hilar esto con una pequeña historia dentro de la historia, porque aquí meto nuestra primera sección entretejida. Primera sección, curiosidad al paso. ¿Sabías que en Pinar del Río hay familias que todavía llaman poner al acto de que la gallina deje el huevo como si fuera jornada de trabajo con entrada y salida? Lo curioso no es el término, que es hermoso y viejito, lo curioso es que en una tierra que siempre pone, hoy dependamos de que pongan afuera para poder desayunar. Ese contraste, entre la cultura del patio y la importación del cartón, es la postal de nuestra época. La autosuficiencia se convirtió en cuento de museo. Vuelvo al hilo. ¿Por qué bailan las cifras? Porque no todo se factura igual, ni todo se clasifica igual, ni todos cierran el mes el mismo día. Un contenedor de huevo fresco no pesa lo mismo en aduanas que uno de fecundados para incubar.
Y si haces el cálculo con precios de referencia, te sale una novela, si lo haces con acumulados hasta agosto, te sale otra. Lo que no cambia es el ritmo, Cuba sigue comprando y Dominicana sigue creciendo sobre esa compra. Ahora, si tienes memoria de mercado, sabes que el problema nunca es el primer contrato, es el día que alguien se atrasa en pagar. Y ahí es donde me pongo crítico. El Estado cubano, con su costumbre de opacar planillas, ajustar la tasa de cambio en cuartos oscuros y convertir la logística en laberinto, es el peor socio para la confianza. Quien ha emprendido en Cuba lo sabe, se negocia con la espalda apoyada en la pared, mirando el reloj y rezando para que el camión no se pierda entre almacenes. Por eso, cuando alguien me dice, hay que proteger el mercado, yo no escucho proteccionismo, escucho, pongan reglas claras, calendarios de pago, auditoría sanitaria seria y rutas logísticas que no dependan de un solo puerto ni de una sola ventanilla. Y hablando de reglas claras, meto la segunda sección, formato juego rápido, para que participes tú también. Segunda sección, trivia a Cuba. Si Dominicana produce 390 millones de huevos al mes y Cuba compra más de 65 millones, ¿cuál es el porcentaje aproximado que va a la isla? A, 8%, B, 16%, C, 24%. Te doy un segundo. La respuesta correcta es A, alrededor de 8%. Y con ese 8% ya el mercado dominicano siente alivio y se anima a invertir. Ahora imagina lo que pasa si ese 8% cae de golpe, precios internos abajo, margen exprimido, proyectos de crecimiento metidos en el congelador. El libro de texto del mercado avícola no se escribe en Twitter, se escribe en la ruta del camión, en la sanidad de la granja, en el cronograma del banco. Pero no nos hagamos los ingenuos, en Cuba, el problema no es la gallina, es el gallinero. Un gallinero estatal que decide, sin mirar al consumidor, cuántos cartones tocan, cuándo tocan y a quién. Por eso, cualquier alivio que venga de importaciones dura lo que tarde el papeleo en convertirse en excusa. Y cuando preguntas por los números, aparece la navaja del silencio, no hay detalle, espera la nota, no se puede publicar. Con esa manera de gobernar, el hambre no es accidente, es sistema. Voy a frenar aquí para la segunda pausa comercial. Respiramos, volvemos en nada y seguimos con un ranking que te va a doler, o te va a dar risa, según el humor del día. Sientes que no te cuentan todo. No es casualidad. La verdad ya no está en la tele, está en otro lugar. Mientras todos repiten lo mismo, A Cuba conecta historias reales, muestra lo que otros callan y dices lo que tú también estás pensando. No hay filtros, no hay miedo, solo hechos, voces y noticias que se importan. Si buscas claridad en medio del ruido, haz una pausa ahora mismo y entra a www.acuba.com. Tu realidad, sin adornos, sin permisos. Recuerda que puedes escuchar este y todos nuestros episodios en Spotify, YouTube y Apple Podcast. Y si quieres recibir las noticias cubanas que los medios oficiales no te cuentan, entra ya a www.acuba.com. Seguimos. Estamos llegando al final, pero recuerda, este episodio llega a ti gracias a quienes nos escuchan y comparten a Cuba sin filtros. Si quieres estar un paso adelante, entra a acuba.com y no te pierdas nada. Pausa y volvemos. Recuerda suscribirte a mis redes y a esta página para que no te pierdas nada. Esto es A Cuba sin filtros, el podcast donde no maquillamos la verdad, y donde lo cubano se cuenta como es, con picante, con corazón y con calle. Seguimos. Tercera sección, ranking sin filtro de precios absurdos, versión gallinero caribeño. Puesto 3, pagar un cartón importado como si fuera pan artesanal, mientras la distribución interna sigue en carreta del siglo pasado. Puesto 2, justificar la ineficiencia con operaciones logísticas complejas, cuando la complejidad, en realidad, es la burocracia. Y el puesto 1, indiscutible, llamar victoria a lo que es dependencia pura y dura. Si un país que siempre tuvo patio y gallina necesita comprar 65 millones de huevos mensuales, eso no es victoria, es diagnóstico. Retomo la ruta principal para aterrizar en soluciones, porque criticar sin proponer es coro vacío. ¿Qué toca hacer? En Dominicana, blindar acuerdos con La Habana con cláusulas de pago, auditorías sanitarias espaldas con espaldas, y rutas logísticas redundantes. Un comité técnico con tablero público que diga, volumen, precio promedio, merma, estatus de pago. Nada exótico, transparencia básica.
Y en Cuba, lo que todo el mundo sabe y nadie en el poder quiere escuchar: soltar el monopolio, permitir competencia real en distribución, publicar datos sin miedo y dejar de usar la tasa de cambio como cortina de humo. Si el Estado no puede, que no estorbe. Y si quiere quedarse, que demuestre con datos que sirve. Me dirás, suena bonito, pero allá no escuchan. Es verdad, por eso hablo contigo. Porque cuando conoces la película completa, 65 millones que entran, 18.8 millones declarados hasta agosto, 242.4% de crecimiento, 28 empresas vendiendo, 390 millones producidos del otro lado, ya no te distraen con titulares huecos. Sabes que este es un negocio real que necesita reglas reales. Y sabes que cada vez que el Estado en Cuba oculta la planilla, la cuenta se paga con cola, con silencio y con resignación. Y no nos vamos a resignar. Déjame cerrar con una imagen sencilla. Imagínate una mesa cualquiera, en Santa Clara, en Marianao, en Guantánamo. Hay pan, hay café, y alguien espera ese huevo frito que sabe a casa. Ese alguien no quiere discursos, quiere que el cartón llegue, que no cueste lo indecible, que no lo manden a hacer cola a las 5 de la mañana y que no desaparezca porque un funcionario cambió un sello de gaveta. Ese alguien eres tú, soy yo, es la isla entera. Y la única manera de que esa mesa se llene sin humillación es con un sistema que no le tema a la luz. Los números no muerden, lo que muerde es el secreto. Si te gustó este episodio, suscríbete ya mismo, comparte esto con quien necesita escucharlo y pásate por acuba.com para no perderte nada de lo que viene. Aquí se habla claro, con datos y sin miedo. Y ahora te pregunto, ¿qué preferirías que hiciera República Dominicana? ¿Contratos más largos con Cuba para asegurar el flujo, o diversificar y aunque se gane menos al principio? ¿Y tú en Cuba, qué te duele más? ¿La falta de transparencia o la cadena logística? Te leo. Abrimos debate. Esto es A Cuba Sin Filtros, donde lo cubano se cuenta como es, con picante, con corazón y con calle.